Muy buenas noches, quiero saludarles con la gracia y la paz de Cristo Jesús. Qué alegría poder compartir contigo, llegar ahí hasta tu casa o desde el lugar donde estás estudiando. Estamos estudiando la historia de la nación de Israel. Hemos dividido en 9 periodos esa historia y estamos en el periodo número 2, el periodo de opresión y el periodo de liberación. Y hoy queremos concluir ese segundo periodo para seguir avanzando en nuestro curso, recordando siempre que a la par que estamos estudiando una historia literal, estamos también extrayendo allí principios que pueden ser aplicados a nuestra vida y también estamos viendo la figura de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso nuestro curso se llama Revelando a Jesús en el Antiguo Testamento. Y yo quiero invitarte a orar conmigo y a proseguir esta clase. Y también de paso, mientras estamos orando, vos podés compartir este mensaje ahí vía Facebook con tus amigos, con tus contactos, con tus seres queridos, alguien a quien le va a bendecir este material, este contenido. Vamos a orar y vos compartí, dale me gusta y expandí este mensaje allí entre tus amigos. Amado Padre, gracias te damos en esta noche porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu, el mismo que inspiró a hombres, sacerdotes, profetas, apóstoles, a escribir tus escrituras, es el mismo que está para inspirarnos a entenderlo. Por eso en esta noche queremos darte gracias porque no estamos solos. Estamos con tu Espíritu, quien habita en nosotros por causa de la sangre de tu Hijo amado que nos redimió, que nos hizo nacer de nuevo. En este momento, Señor, yo bendigo la vida de cada persona que estará estudiando. Oro para que los ojos de su entendimiento sean iluminados, para que podamos comprender las riquezas incomparables de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, amados, continuamos. Entonces nosotros estamos en nuestro módulo 2. La historia de Israel es nuestro asunto en el módulo 2 y nuestra lección 2 es el periodo de opresión y liberación. Recordando que la historia de Israel tiene estos 9 periodos que vos tenés allí. Ya estudiamos el periodo patriarcal, donde habíamos estudiado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, 4 patriarcas, 4 padres de la nación de Israel. Y ahora estamos allí con un color destacado allí en el punto 2, el periodo de opresión y liberación. Ese es el objetivo de nuestro estudio hoy, que ya arrancamos la semana pasada. Esto vale siempre la pena recordar que Dios había comenzado todo este proyecto que hoy vemos expandido sobre toda la tierra, que son los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos. Todo este proyecto nació con Abraham. Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. De Abraham vino la nación de Israel. De Israel vino nuestro Salvador, nuestro Mesías, y la promesa allí se cumplió. Y todas las familias de la tierra pueden ser bendecidos o bendecidas en Jesús, la simiente de Abraham. Por eso es que cuando estudiamos la historia de Israel, estamos estudiando nuestra propia historia. Estamos estudiando nuestro propio origen, porque de allí provino nuestro Salvador. De allí provino el Mesías, Jesucristo. Y vale la pena entonces estudiar la historia de Israel. El periodo de opresión, vale la pena recordar que es el periodo donde relata la historia de la familia de Jacob, que se multiplicó en Egipto, fue esclavizado por los egipcios para elaborar ladrillos, para vivir en dura servidumbre. Ese periodo duró 430 años y la liberación de Dios se dio a través de Moisés. Previamente Dios ejecutó su juicio sobre Egipto y luego quitó a su pueblo con mano fuerte para llevarlos a Canaán, la tierra de la promesa. Entonces ese es un poquito el resumen del periodo de opresión y liberación. ¿Ok? Ahora, vamos a entender un poquito, vamos a proseguir desde donde paramos la semana pasada. Habíamos visto que Dios había quitado a Israel con mano fuerte. ¿Se recuerdan? Dios le había dicho a Moisés: Moisés,
anda a hablarle a Faraón, de decirle que yo quiero que mi pueblo sea libre y que vaya a adorarme. Faraón fue endurecido en su corazón, no dejó ir al pueblo, pero Dios ya le había dicho a Moisés: Moisés, con mano fuerte les voy a quitar y arrancar de Egipto, les voy a arrancar de la esclavitud. Será mi poder que les arrancará de Egipto, de la esclavitud de Egipto, de la servidumbre de Egipto, de la identidad de esclavo, y los llevará a un nuevo tiempo en sus vidas, los llevará a un tiempo en donde pueden vivir con una nueva identidad como pueblo de Dios, como amados de Dios, como testigos del poder de Dios, y vivir en una tierra que yo les doy como herencia. Entonces Dios había prometido que con mano fuerte los quitaría. Y aquí es en donde nosotros vemos que Dios ejecutó sus juicios sobre la nación de Egipto. Y aquí continuamos nosotros con nuestra clase. Dice allí en tu material y también aquí en nuestra diapositiva, las plagas, el juicio de Dios sobre Egipto y sus dioses. Vale la pena recordar que esos 430 años en el que los egipcios oprimieron a los israelitas, los egipcios, ellos se prevalecieron de los israelitas, Dios determinó ejecutar su juicio sobre los egipcios cuando estaba quitando a Israel con mano fuerte. Entonces, cada una de las 10 plagas es la ejecución del juicio de Dios sobre la nación de Israel. Amados, muchas veces nosotros que somos creyentes, nosotros que tenemos un pacto con Dios, como Israel lo tenía en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ellos vivían un tiempo de opresión, ellos vivían un tiempo de servidumbre, ellos veían que la vida para ellos era injusta. Ellos veían que aquellos que le oprimían supuestamente prosperaban, crecían, se enriquecían, avanzaban, construían imperios. Sin embargo, podrían ser tentados a pensar: ¿cómo es que el impío, cómo es que el injusto, cómo es que el pecador puede prosperar? Y nosotros que tenemos un pacto con Dios, nosotros que venimos o provenimos de Abraham, que hizo un pacto con Dios, estamos viviendo así. Muchas veces nosotros también somos tentados a pensar: ¿por qué el que hace mal prospera? ¿Por qué el que vive en corrupción avanza aparentemente? ¿Por qué es que aquel que engaña, aquel que manipula, aquel que se hace de letradito, avanza, prospera? Sin embargo, algunos que son justos, es decir, justificados por la sangre de Cristo, por creer en Cristo, no por sus propias obras, sino por creer en Cristo, a veces tienden a vivir una vida no tan relajada, cómoda y confortable como aquellos que practican el mal o la iniquidad o la injusticia. ¿Alguna vez pensaste así? Tal vez los israelitas pensaron así. Pero amados, todo tuvo su tiempo. Porque un día Dios puso fin a esa injusticia. Un día Dios ejecutó sus juicios sobre ese pueblo que estaba viviendo, esclavizando a su pueblo. ¿Qué es lo que quiero decirte? La Biblia dice que nosotros no debemos envidiar al impío. La Biblia nos enseña que nosotros ni debemos compararnos con los incrédulos. ¿Por qué? Porque todo aquel que es injusto, que practica la iniquidad, que vive sin Cristo, así como Egipto, un día el juicio llegará. Un día dejará de ser lo que ellos tienen. Un día aquello en lo que ellos confiaban, como los egipcios confiaban en su imperio, en su poderío. Al final de cuentas era la nación más potente del mundo. Un día terminó. Porque un día Dios dijo: yo voy a ejecutar mis juicios sobre ustedes, sobre cada uno de sus dioses. Entonces, al estudiar las 10 plagas que Dios envió sobre los egipcios, sobre la nación egipcia, estamos viendo el juicio de Dios ejecutado sobre ese pueblo.
Vamos a entender un poquito más. Los egipcios creían que en cada ser u objeto de la naturaleza habitaba un espíritu que había escogido aquella forma de expresarse. Esa idea los llevó a la adoración de animales. Los egipcios eran politeístas, es decir, ellos tenían muchos dioses, tenían dioses con figura de animales, con figura de toros, con figura de rana. Ellos tenían dioses, tantos, que ellos crearon dioses conforme a su imaginación. Y aquí Dios, fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto. Yo quiero resaltar esa parte en donde Dios dice: yo voy a ejecutar mi juicio sobre los dioses de Egipto. O sea, cada plaga era Dios mostrando a los egipcios que aquellos que ellos llamaban de dioses no eran dioses, que aquellos en quienes ellos confiaban no eran dignos de confianza. Aunque tenían ojos, sus imágenes no veían. Aunque tenían boca, no hablaban. Aunque tenían oídos, no oían sus plegarias. Eran dioses creados por manos de hombres, a semejanza o según la imaginación del hombre. No eran dioses de verdad, porque en realidad la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Dios, al ejecutar su juicio en cada una de las 10 plagas, Él estaba diciendo: voy a ejecutar mis juicios sobre la nación de Egipto. Dios estaba por quitar a Israel de Egipto y llevarlo a Canaán. Pero antes de hacerlo, Él estaba por ejecutar sus juicios sobre los egipcios. Amados, esto aquí me recuerda algo que va a acontecer también en el nuevo pacto. Hoy vos y yo, que somos cristianos, tenemos un pacto con Dios a través de Jesucristo, como Israel lo tenía con Dios en el Antiguo Testamento. Y un día Dios tomará a los que son suyos de esta tierra y los llevará a la Canaán celestial, que es la Nueva Jerusalén, la ciudad en donde vamos a vivir los cristianos, los que murieron en Cristo, los que creyeron en Él. Un día Dios va a quitar a sus hijos de la tierra. Los que murieron van a resucitar para recibir un cuerpo glorificado como el de Cristo. Los que estuvieren vivos serán transformados y todos seremos llevados a nuestra patria celestial. Seremos llevados a la Nueva Jerusalén celestial. Y allí, aquí en la tierra que representa Egipto, aquí en la tierra se va a desatar el juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra. Se va a desatar el Apocalipsis. Se va a desatar el periodo de la gran tribulación gobernado por el anticristo, el falso profeta. O sea, se va a volver a repetir lo que pasó en Éxodo. En Éxodo Dios estaba quitando a su pueblo de Egipto y lo estaba llevando a la tierra de la herencia, a Canaán. Pero también Dios estaba ejecutando sus juicios sobre los egipcios. Específicamente sobre los dioses a quienes ellos llamaban dioses. Así también Dios un día tomará a todos los que son suyos, a los que creyeron en Cristo y creen en Cristo, y los llevará a la Nueva Jerusalén. Pero aquí en la tierra el juicio de Dios va a desatarse en el periodo de la gran tribulación. Ahí es en donde entendemos lo que Jesús habló en Mateo 24. Allí es en donde entendemos lo que dice Apocalipsis de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 tazas de la ira de Dios. Allí se aplica, en el periodo en donde la iglesia es llevada y el juicio es desatado en la tierra. Según la Biblia, prácticamente 1/3 de la raza humana morirá en esos 7 años de gobierno del anticristo, según el Apocalipsis. O sea, todo aquel que practica la injusticia,
todo aquel que no cree en Cristo, todo aquel que, aunque hoy esté prosperando, practicando maldad, corrupción, un día, si no se vuelve a Cristo, un día el juicio de Dios caerá sobre Egipto, sobre el mundo, ya no más sobre los cristianos, porque la Biblia dice que aquel que está en Cristo, o para aquel que está en Cristo, ya no hay ninguna condenación, según Romanos 8:1. Entonces la condenación o el juicio ya no viene para los creyentes, viene para los que están en Egipto, entiéndase, en el mundo. Ahora, entendamos un poquito allí. Números 33:4 dice lo siguiente: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Vuelve a repetir la expresión de juicio contra sus dioses. Entonces, antes, yo voy a entrar ahora en cada una de las 10 plagas y voy a explicarte lo que ello significaba y representaba. Pero quiero que quede bien claro en tu mente y en tu corazón que cada una de esas plagas eran el juicio de Dios sobre cada divinidad, cada deidad, cada dios en minúscula en quienes confiaban los egipcios. A la par de que Egipto estaba siendo destrozado, sus dioses estaban siendo avergonzados, como acontecerá en el día del juicio aquí. Mientras la destrucción y el juicio cae sobre la tierra, todo aquello en lo que el hombre confía, que no es Dios, que no sea Dios, será avergonzado en el periodo del juicio, en el periodo de la gran tribulación. Ok, entendiendo eso, prosigamos. Aquí tenemos las 2 primeras plagas. La primera plaga, el agua convertido en sangre, ¿sí? Ahí tenemos la observación. Los egipcios quedaron sin agua. Todas las aguas de las fuentes de Egipto se convirtieron en sangre, ¿sí? Moisés, guiado por Dios, tocó con la vara el río Nilo y todo se convirtió en sangre. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el significado para la religión judía de ese tiempo? Ellos tenían un dios llamado Gnum, que era el guardián del Nilo. Y tenían otro dios, Hopi, que era el espíritu del Nilo. O sea, el propio Nilo era un dios para ellos. Y tenía a Osiris, que era el donador de la vida, cuya corriente sanguínea, según ellos, era el río Nilo. Entonces, cuando Dios convierte en sangre las aguas del río Nilo, Él estaba ejecutando sus juicios sobre Nun, sobre Hopi, sobre Osiris, para darles a entender a los egipcios que confiaban en estos dioses, que en realidad ellos no eran dioses, y que en realidad el Dios de los dioses era Jehová de los ejércitos, el Dios de los hebreos, a quienes ellos estaban esclavizando. El juicio de Dios estaba cayendo allí. El faraón vio todo eso, los magos consiguieron imitar esa plaga, y a Faraón no le importó y no dejó ir a Israel. Le dijo a Moisés: no dejaré a Israel, a los hebreos, salir de aquí. Allí entonces, pasado el tiempo, vino la segunda plaga. Ahí ustedes tienen su referencia. ¿Cuál era la segunda plaga? La plaga de las ranas. Entonces, las ranas comenzaron a salir de los ríos, de las aguas. Al morir comenzaron a causar olor hediondo, mal olor en toda la tierra de Egipto. Otra vez los magos de Egipto imitan aquello, y el faraón endurece su corazón al ver la imitación de los magos y no deja ir a Israel. Ahora, ¿cuál es la representación de esto? Las ranas también eran animales sagrados, símbolos del Creador y procreador. No se los podía matar voluntariamente en Egipto. Y había una diosa llamada Heket, que tenía la cabeza de rana, y también era la diosa conocida como de la resurrección. Entonces,
Aquí nosotros vemos a Dios llenando la tierra de Egipto con ranas que luego también murieron y comenzaron a causar mal olor, un olor nauseabundo por toda la tierra de Egipto. Y Dios estaba ejecutando sus juicios sobre los dioses de Egipto. Jequet nada podía hacer en favor de los egipcios. Ahora entonces más otra diosa recibe la derrota, la ejecución del juicio de Dios. Si vamos a la tercera plaga, es la plaga de los piojos. Eso está en Éxodo capítulo 8, versos 16 al 19. Tenemos la observación allí en donde dice: todo polvo se transformó en piojos, pequeños insectos atormentadores de hombres y animales. Los magos no pudieron imitar y reconocieron que era el dedo de Dios. Fíjense aquí, en esta tercera plaga ya los magos no pudieron imitar eso y le dijeron a Faraón: Faraón, esto es el dedo de Dios que está haciendo. Ya en la tercera plaga atribuyeron a Dios porque ya no pudieron imitar. Vino sin aviso previo, lo que caracterizó como algo de un Dios desconocido por el Faraón. De repente se llenó todo Egipto de piojo. Y el Faraón, aún así, endurecido de corazón, no dejó ir a Israel. Los piojos constituyeron la inmundicia de todas las ceremonias religiosas. Set era el dios del desierto, de la polvareda, donde hay polvareda, en Egipto. Ellos tenían un dios del desierto. Y del polvo de la tierra se transformó, se convirtieron en piojos y llenó de todo Egipto se llenó de piojos. La ejecución del juicio de Dios sobre Set. La cuarta plaga era la plaga de las moscas o enjambres. Y ahí nosotros vemos que aquí hay una distinción. Los israelitas vivían en la tierra de Gosén. Y Dios aquí, con un propósito de demostrar su autoridad, diciendo: yo soy el Señor, Él hace una distinción. Y aunque toda la tierra fue llena de moscas, la tierra de Egipto, Gosén, el lugar donde habitaba Israel, donde habitaba su pueblo, no había sido alcanzado por las moscas. Dios hace una distinción, Dios preserva a Israel. Las moscas no le incomodan, no le molestan, no interfieren con sus quehaceres. El faraón allí ofrece libertad para sacrificios. Allí Faraón ofrece una libertad limitada. Allí él dice: no, que se vayan algunos nomás de ustedes. Dejen aquí a las mujeres, a los niños, que se vayan solo los hombres. Entonces Faraón intenta negociar una libertad limitada, en cuanto que Dios quería liberar a todo su pueblo. Aquí nosotros vemos la artimaña de Faraón, que representa a Satanás y las tinieblas, que muchas veces, en realidad, por no perder su autoridad, solo quiere liberar en parte o dar una libertad limitada. Mientras que Dios en Cristo Jesús nos ofrece una libertad completa. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Dios nos da libertad, Él nos da una libertad completa. Libertad es la capacidad de poder hacer aquello que debe ser hecho. Israel tenía que salir e ir a Canaán, y Faraón quería que solo algunos fuesen. Y entonces Moisés no aceptó ese trato, porque Dios le había dicho que iba a liberar a todos, una libertad completa. Entonces, esta especie de moscas era sagrada en Egipto y nadie podía atentar contra ella. La plaga fue tomada como un castigo a este dios, al dios Huachit. Ya vemos aquí, ellos tenían un dios para cada color y para cada dedo. Entonces, una vez más, Dios ejecuta sus juicios sobre los dioses de Egipto. Luego la plaga en los animales.
Las enfermedades graves en los animales. La distinción de los animales en Gosén para proteger los bienes del pueblo de Israel. Muerte de todos los animales. Faraón aún así no dejó salir al pueblo. O sea, vino una plaga sobre los animales, murieron los animales de los egipcios. Egipto cada vez más iba empobreciendo, esa primera potencia mundial, esa nación que dejó en servidumbre a Israel, ahora estaba padeciendo, sucumbiendo. Consiguen ver ustedes. Ahora sus animales estaban muriendo. Mientras que en Gosén, en donde estaban los hebreos, los animales estaban impecables, sanos, robustos y crecientes. Dios otra vez hace distinción entre su pueblo y entre aquellos que estaban siendo ejecutados en su juicio. Los dioses protectores de los animales en Egipto y la propiedad fueron golpeados por esta plaga. Hathor, la diosa madre, tenía la forma de una vaca. Apis era el dios toro. Ignum era el dios macho cabrío. O sea, había dioses con figura de animales en Egipto. Y Dios envía una plaga y mata todos los animales. Es decir, Él estaba por encima de cualquier dios con figura de animal en quienes confiaban los egipcios. Los egipcios una vez más estaban viendo que aquellos dioses a quienes ellos llamaban dioses, a quienes confiaban, en realidad no eran dioses. En realidad el Dios de los hebreos, a quienes ellos veían como simples siervos, esclavos de baja categoría, era el Dios que estaba ejecutando su juicio y demostrando que Él era el único Dios, el verdadero y el poderoso. La sexta plaga es la plaga de las úlceras. Cenizas transformadas en úlceras para hombres y animales. La úlcera también alcanzó a los magos. Ahora, la sexta plaga es el de las úlceras. Alcanza a todo el pueblo, también a los magos de Egipto. Y ellos tenían un dios llamado Imhotep, que era el dios de la medicina. No pudieron sanar. No pudieron sanar. Una vez más, un punto para Dios. Un punto contra los dioses que llamaban dioses en Egipto. La séptima plaga, la plaga de granizo. Plaga anunciada, descartando toda y cualquier coincidencia con algún evento de la naturaleza. Lluvia de piedras acompañada de fuego. Hay una distinción en Gosén. Dios otra vez preserva a Gosén. Alcanzó a hombres, alcanzó plantaciones, animales. Faraón reconoce el poder de Dios, sin embargo engaña a Moisés y endurece su corazón. O sea, otra vez ahora, amados, fíjense aquí. Ellos ya habían sido infectados o invadidos con moscas, con piojos, úlceras ahora. Sus animales estaban muertos ahora. Granizo destruye sus plantaciones, ya no tenían comida. Estaba quedando cada vez más complicada la situación y aún así Faraón endurecía su corazón y decía: no dejaré ir a Israel. Ellos son nuestros siervos, que se queden aquí. Egipto tenía un dios llamado Set, que era el protector de las plantaciones, y nada pudo hacer Set. Las plantaciones fueron destruidas. Tenía un dios llamado Nut, que era la diosa del cielo. Nada pudo hacer cuando Dios determinó que del cielo cayese granizo. Osiris era el dios de la cosecha y la fertilidad. No pudo proteger ninguna plantación que Dios determinó destruir con el granizo. Otra vez Dios ejecutó sus juicios diciendo: yo soy el Dios del cielo, yo soy el Dios de la plantación, yo soy el Dios de la cosecha, y no los dioses a quienes ustedes llaman dioses. La octava plaga, la plaga de la langosta, era la continuidad de la destrucción de granizo. O sea, lo que el granizo destruyó, quedó algo, y la langosta vino a terminar el trabajo del granizo. Los oficiales preocupados con el país. Egipto estaba arruinado. Faraón hace una oferta: ir a servir al Señor solo los hombres. El propósito de esa plaga era comer toda la hierba de la tierra,
todo lo que dejó la lluvia de piedra de granizo. Faraón seguía endurecido. O sea, lo que el granizo no pudo destruir, vino la langosta y destruyó todo. Era la octava plaga. Así como la tercera y la cuarta plaga, esta vino contra las divinidades representadas en insecto. Isis, la diosa de la vida, y Set, protector de las plantaciones. La novena plaga era la plaga de las tinieblas. Amados, hubo tinieblas en toda la tierra de Egipto. Nadie veía al otro. Y Dios otra vez hace distinción en Gosén y había luz en la casa de los hebreos. Faraón ofrece dejar al pueblo partir menos los rebaños. Ahora ya estaba cediendo, ahora ya dice, no, lleven todo pero dejen aquí sus animales. Moisés dice, no, tenemos que irnos con todo. Dios dijo, todo, los animales no pertenecen, tenemos que salir todo. Y Faraón endurece su corazón. Ellos tenían el dios Sol, el creador de la religión y la divinidad más adorada en Egipto, el dios Sol. Y ahora estaba ciego. ¿Por qué? Porque tinieblas habían cubierto toda la tierra de Egipto. Ra, Atum, Horus, todos ellos eran algún tipo de dios Sol. Y ahora estaban ciegos, sin iluminar a los egipcios. Pero en la casa de Israel, aunque el sol no iluminaba, había luz para ellos. Así Dios estaba diciendo, yo soy el verdadero Dios que da luz y vida a los hombres. Y estaba ejecutando sus juicios sobre los dioses de Egipto. Hasta que por fin llegamos a la 10ª plaga, la plaga a la que llamamos de la muerte de los primogénitos. Los egipcios dan sus objetos de oro y plata que serviría para la futura construcción del tabernáculo y sus utensilios. Todo primogénito murió, de hombres y de animales. Y Dios hizo una distinción mediante la institución de la Pascua, la muerte del Cordero Perfecto. O sea, la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios hizo una distinción nuevamente. Los egipcios, ellos en todos sus hogares tuvieron un muerto. Todo primogénito murió. Y los hebreos fueron preservados porque un cordero inocente murió en su favor. Eso es lo que conocemos como la Pascua. La noche de la última de las 10 plagas en Egipto, la muerte de los primogénitos. A la par de que Dios estaba ejecutando la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Dios estaba instituyendo la Pascua. Mientras su juicio estaba matando a los egipcios, su justicia estaba justificando y guardando y salvando a los hebreos a través del Cordero. El destructor, la muerte, estaba destruyendo a los egipcios. Y el Cordero muerto estaba salvando a los hebreos. Ya vamos a aprender un poco más porque después de estas 10 plagas yo me voy a concentrar en la Pascua. Todas las divinidades fueron alcanzadas por esta calamidad, dice allí el material. Faraón, que era considerado un dios en Egipto. Osiris, el donador de la vida, nada pudo hacer. Además de esto, los egipcios valoraban en demasía el funeral de alguien, ofreciendo muchos cuidados para la otra vida. Aquí, con tantas muertes, fue imposible prestar atención a esos velorios como ellos lo hacían culturalmente. Hubo un muerto en cada casa. Así Dios ejecutó su juicio sobre los egipcios. Amados, la Biblia dice, quiero hacer una comparación. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. El siguiente versículo, en Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. El mundo ya estaba en condenación.
por causa del pecado. Por causa del pecado de Adán y por causa de nuestros pecados. Y Dios envió a Jesús a morir en la cruz como un inocente para ocupar nuestro lugar, para recibir el juicio que deberíamos recibir, para morir nuestra muerte, porque Dios quería salvarte. Dios no quería condenarte. El deseo de Dios no es condenar a nadie. El deseo de Dios es salvar a todos. Porque la Biblia dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y Dios estaba en Cristo Jesús salvando a todos los pecadores. Pero la Biblia dice que en el día final, cuando los que en vida no decidieron creer en Cristo, ellos siguen permaneciendo bajo el juicio de Dios. Porque no aceptaron la salvación, no aceptaron al Salvador. Y por eso, así como Egipto fue ejecutado, enjuiciado y fue destruido, así también los que estén sin Cristo, cuando el juicio venga, serán ejecutados, serán destruidos. Pero Dios ya envió la salvación. Dios ya envió a Cristo. La opción de perderse es una decisión nuestra, como la opción de salvarse es una decisión nuestra, porque el Salvador ya vino. Avancemos, amados. Continuemos. Ahora yo quiero hablar sobre la Pascua. Yo quiero concluir esta lección 2 de nuestro periodo de opresión y liberación con la Pascua. Y quiero pedirte que prestes muchísima atención, porque que tomes tus apuntes, porque la Pascua engloba misterios profundos de la palabra. Fíjense allí. 1 Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Éxodo 12:27 dice allí: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amados, entendamos lo siguiente: la Pascua para Israel representó salvación, liberación y nuevo tiempo. La misma noche, yo quiero hacer una analogía, una comparación entre la Pascua que celebran los judíos y la Pascua que celebran los cristianos. La Pascua que celebraron los judíos en la primera Pascua era la muerte de un cordero inocente en favor de ellos. Nuestra Pascua en el nuevo pacto es Cristo. Por lo tanto, todo lo que vamos a leer que pasó en la primera Pascua tiene una aplicación a la obra de Cristo. Y aquí es en donde yo quiero que prestes mucha atención, porque vamos a entender lo que la Pascua verdaderamente significa para nosotros. Entendamos lo siguiente, amados. En Éxodo capítulo 12, nosotros tenemos la historia de la Pascua. Pero yo quiero explicarte antes lo siguiente. La misma noche en que los egipcios estaban siendo visitados por la muerte, por la última plaga, la plaga de la muerte, Dios le había dicho a Moisés: Moisés, van a matar un cordero, van a pintar con su sangre los marcos de sus puertas, y cuando el destructor, la muerte, pasare por sus casas y viere la sangre del cordero inocente, va a pasar por encima. O sea, la muerte no va a llegar a ustedes. Y en esa misma noche ustedes van a comer de ese cordero asado al fuego, comiendo en la familia, celebrando la Pascua. Porque la Pascua era el último día de esclavitud en Egipto y el primer día rumbo a la tierra prometida. Para los hebreos, la Pascua era el último día de esclavitud. Entonces, la Pascua
es sinónimo de salvación. Es sinónimo de que un cordero inocente murió en favor de ellos para que la muerte no tocase sus vidas. Eso es Pascua. Allí tienen el material. Pascua, en el hebreo, la palabra Pesaj significa pasar por encima. La muerte vio la sangre del cordero inocente en la casa de los israelitas y pasó por encima. No entró en la casa, pasó por encima. Ahora, vamos al texto de... Yo quiero versículo por versículo dejarte lo que la Pascua significa. Si vos tenés tu Biblia, quiero pedirte que abras tu Biblia, que subrayes las palabras que te voy a decir. Porque yo quiero aquí hacer una meditación versículo por versículo de lo que significa la Pascua. Porque la Pascua fue la salvación de Dios para los hebreos. Así como Cristo, que es nuestra Pascua de los cristianos, es nuestra salvación. Vamos a ver lo que hay allí en la Pascua. Éxodo 12, versículos 1 y 2. Preste mucha atención conmigo. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Podés subrayar eso ahí, principio de los meses. Para vosotros será este el primero de entre los meses del año. ¿Se dan cuenta que la Pascua para los israelitas que estaban saliendo de la esclavitud, que estaban dejando 430 años de esclavitud, yendo a la tierra que Dios les prometió, Dios les había dicho será el principio de los meses? Ellos tenían el inicio del año religioso con la Pascua. Dios les dijo, la Pascua va a marcar el primer de los meses. Se formó el calendario judío allí y el primer mes para ellos sería el mes de la Pascua. Sería el primero. ¿Por qué? Porque anunciaba un nuevo tiempo. La Pascua para Dios anunciaba un nuevo tiempo. Atrás quedaba la esclavitud de Egipto, la dura servidumbre. Atrás quedaba la opresión. La Pascua marcaba una línea entre la esclavitud y la libertad rumbo a la herencia. O sea, para los judíos, todo lo nuevo comenzaba con la Pascua. Comenzaba un nuevo tiempo, comenzaba una nueva identidad, comenzaba un nuevo destino, comenzaba una nueva condición. Todo comenzaba con la Pascua, un nuevo tiempo. Al recordar de la Pascua en los años siguientes, porque ellos debían celebrar la Pascua año tras año, ellos estaban recordando que la Pascua marcaba el inicio del año, el inicio de un nuevo tiempo, en donde ellos se recordaban que atrás quedó la esclavitud, atrás quedó el tiempo de servir y trabajar solo para comer, solo para vivir en servidumbre, una vida pesada, dura, trágica, terrible. Ahora ellos estaban anunciando un nuevo tiempo, un tiempo en donde ellos serían ya pueblo de Dios, ellos serían amados de Dios, ellos tendrían su propia tierra, ellos serían dueños de sus propias casas, ya no serían esclavos, serían libres. Entonces la Pascua para los judíos representaba el inicio de un nuevo tiempo y el final de un tiempo pasado. Eso es lo que la Pascua representa para nosotros los cristianos. Cristo es nuestra Pascua. Cuando Cristo llegó a tu vida, Él es tu Pascua. Y Él vino para decirte que tu vida del pasado quedó atrás. Tu identidad del pasado quedó atrás. No importa lo que hiciste o dejaste de hacer. No importa cuánto lastimaste o cuánto te lastimaron. Cuando llegaste a Cristo, o no importa cuánto te humillaron, cuánto te ofendieron, no importa. Cuando Cristo llegó a tu vida, Él marcó un fin de tu vida pasada, de tu vida de esclavitud, de tu vida de opresión, de tu vida de tristeza, de tu vida de enfermedad. Y Él marcó un nuevo tiempo a partir de la Pascua. O sea, a partir de su obra en la cruz del Calvario. Para los judíos, el Cordero murió en su casa. Ellos lo mataron. Para nosotros los cristianos, nuestro Cordero murió en la cruz del Calvario para anunciarnos el fin de la vida en las tinieblas, el fin de la vida de esclavitud del pecado. La Pascua entonces representa un nuevo tiempo.
La Pascua representa una nueva condición, un nuevo destino. Antes nosotros, antes de nuestra Pascua que es Cristo, éramos esclavos, éramos pecadores, éramos impíos, éramos ajenos a la vida de Dios. Hoy, por causa de la Pascua, un nuevo tiempo se anuncia en nuestra vida. Hoy somos hijos, somos amados, somos justos, somos santos, somos perfectos a los ojos de Dios por causa del Cordero que murió en nuestro favor. Eso es Pascua. Amados, yo les estoy mostrando a ustedes que Israel, al salir de Egipto, en ese día, estaba celebrando la Pascua. O sea, ellos no salieron sin este hecho fundamental. Para los egipcios estaban muriendo sus primogénitos. Para los judíos estaban comiendo la Pascua y siendo preservados de la muerte. Para salir rumbo a la tierra prometida. Para dejar atrás la vida de sufrimiento en Egipto. Eso representa la Pascua para nosotros. Eso representa a Cristo para nosotros. Continúa el texto en Éxodo 12 y dice: habla toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, ¿qué tenemos aquí? Que el día 10 de ese mes ellos debían separar al cordero para ser sacrificado el día 14. ¿Ok? El día 10 era separado y el día 14 era sacrificado. Marca allí, entonces, que en el día 10 de este mes, un cordero por familia. Frases claves de Éxodo 12:3. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la Pascua? Que un cordero era separado por familia. Cada israelita debía separar un cordero para alimentarse en esa noche. Vemos aquí a Dios preocupándose por la familia. Vemos a Dios aquí salvando a la familia. Por eso es que nuestro cordero pascual, que es Cristo, que murió en la cruz del Calvario, por eso es que las Escrituras dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque así como el cordero en la Pascua estaba alimentando a la familia israelita, el cordero en la cruz del Calvario, que es nuestra Pascua, cuando alcanza uno, alcanza a la familia. Cuando te alcanzó a vos, ese cordero es suficiente para alimentar y alcanzar a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia entera. Ese cordero es suficiente para alimentar a toda tu familia. Ese cordero es suficiente para salvar a toda tu familia. Un cordero por familia, decía. Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto de un año, macho, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero debía cumplir esa exigencia según Dios. ¿Por qué? Porque sin defecto apuntaba a la perfección de Cristo. Así como el cordero en la Pascua debía ser sin defecto, nuestro cordero, que es Cristo, fue sin defecto, fue bello, suficiente, perfecto Salvador. El cordero en la Pascua judía debía ser de un año, porque un cordero de un año es inocente. Debía ser de un año porque la verdadera Pascua, que es Cristo muerto en la cruz del Calvario como cordero inocente, Él murió como inocente. Él nunca pecó, Él nunca transgredió ningún mandamiento, Él nunca se corrompió, Él nunca pensó mal de nadie. Él siempre fue inocente, puro, como debía ser el cordero de la Pascua. Éxodo 12:6 continúa y dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, el cordero pasaba 4 días separado para luego ser sacrificado. 4 días separado. Prestaban mucha atención aquí. El día 10 apartaban el corderito, se iban al corral, agarraban el cordero, lo ataban aparte, evaluaban si estaba en perfectas condiciones, y el día 14 lo sacrificaba, lo inmolaba, derramaba su sangre
y comía la carne del cordero, cada Pascua. Ahora, ¿qué tendrá esto que ver con nuestra Pascua? 4 días separado el cordero inocente, entre ser separado y ser sacrificado. Amados, Dios volvió a hacer eso en nuestra Pascua. Ustedes saben que la muerte estaba entrando para matar a los egipcios y la sangre de ese cordero estaba librándolos de la muerte y salvándolos. Eso nosotros podemos comparar perfectamente entre Adán y Jesús. Présteme mucha atención. Así como el cordero de la Pascua era separado el día 10 para ser sacrificado el día 14, habían 4 días entre su separación y su sacrificio para recordar la salvación a los judíos, a los hebreos. Así también hubieron 4 días entre que Cristo fue separado para morir por la humanidad y el día en el que fue enviado a la cruz para morir por la humanidad. Pastor, ¿a qué te estás refiriendo a eso? Préstame mucha atención. Segunda de Pedro 3:8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Primera de Pedro 2:20 dice que Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero sin mancha, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Prestame mucha atención. Fíjate un poquito aquí. Así como el judío debía apartar el día 10 y 4 días después sacrificaba su cordero, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Adán vivió 4000 años antes de Jesucristo. Adán pecó 4000 años antes de que Cristo viniese a la tierra. Si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entre Adán y Cristo hay 4 días para Dios. Entonces el día en que Adán pecó, el cordero que es Cristo ya fue separado, ya fue destinado para morir en favor de la raza humana. Pero 4 días después, es decir, 4000 años después de Adán, del pecado de Adán, que introdujo la muerte al mundo, porque la muerte es la paga del pecado. 4 días después de Adán, 4000 años después de Adán, Dios manifestó al cordero que ya lo había separado 4 días antes. Dios hizo encarnar a su Hijo y lo envió a la cruz del Calvario. Pero no significa que el proyecto comenzó allí. No, señores. Ese cordero que nació de María, que creció en Nazaret, que desenvolvió su ministerio en Galilea, ese cordero no había comenzado allí. Ese cordero antes de la fundación del mundo ya había sido destinado y apartado para morir por la raza humana. No hay nada más lindo que un corderito de 1 año. Es inocente. Y el padre de familia miraba al corderito y sabía que 4 días después tenía que matar a ese corderito inocente para alimentar a su familia. Así también el Padre Celestial miraba a su Hijo inocente, a quien 4 días después de Adán, es decir, 4000 años después de Adán, tenía que enviarlo a morir en una terrible cruz por causa nuestra, para salvarnos, para amarnos. Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Ellos pintaron con la sangre del cordero los marcos. ¿Por qué? 2 postes, el dintel. Ese conmigo así: 1, 2, 3. Marco de la puerta. ¿Por qué 3? Porque la sangre sería señal para la salvación. El destructor, la muerte vendría, vería la sangre y pasaría por encima, no entraría allí. La salvación tiene 3 acciones, 3 puntas. Así como la sangre del cordero pintaba las 3 partes del marco de la puerta, la salvación del cordero, que es Cristo, alcanza nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ellos debían comer, según Éxodo 12, 8 al 10, debían comer la carne asada
panes sin levadura y con hierbas amargas. ¿Por qué debían comer así? El padre israelita hebreo debía sentarle a su familia, debía asar el cordero al fuego, cortar y servir el cordero con panes sin levadura y con hierbas amargas. Porque el cordero representaba al inocente que había muerto para que ellos siguiesen vivos. Que el cordero inocente había muerto como sustituto para que la muerte no tomase a los primogénitos israelitas. El pan sin levadura representa el pan sin fermento, sin pecado, sin corrupción, que representaba a Cristo. Y las hierbas amargas recordaban de la amargura de la esclavitud que vivieron antes de aquella Pascua, antes de aquel día de salvación. En Éxodo 12, del 12 al 13, dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal, marquen eso ahí, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La sangre era la señal que en cada casa, en cada casa de los hebreos un inocente murió en lugar de ellos para que la mortandad no llegara a sus hogares. O sea, la sangre era la señal de que el cordero había muerto. La muerte había entrado en cada casa egipcia, había matado a cada primogénito egipcio, pero en la casa de los hebreos había la sangre de un inocente que marcaba sus dinteles y sus postes de la puerta. Y cuando la muerte llegaba allí, decía: no puedo entrar aquí, porque aquí hay la sangre de un inocente que murió en lugar de ellos, que les redime, por eso debo pasar por encima. Eso significa Pascua, pasar por encima. ¿Saben lo que eso significa, amados? Significa que por causa de la sangre de Cristo, por causa de la sangre de nuestro Cordero muerto en la cruz del Calvario en nuestro favor, cuando la muerte, cuando la destrucción, cuando la tristeza, cuando la agonía, cuando la depresión, cuando la angustia, cuando algún mal quiere tocar tu vida, Él llega y ve la sangre de un inocente que ocupó tu lugar, que murió en la cruz en tu favor. Él ve que su sangre marcó tu vida, marcó tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y por causa de esa sangre Él dice: yo no puedo tocar su vida, Él es propiedad privada, un inocente murió en su favor, yo debo pasar por encima, porque no puedo entrar aquí, no puedo destruir aquí, porque la sangre del Cordero inocente está marcando y está brillando en su vida. Eso es Pascua. Por eso es que nosotros debemos creer cuando dice: caerán a tu lado 1000, a tu costado 10,000, mas a ti no te llegará. Toda lengua que se levante contra ti en juicio no será prosperada. Los que vinieron por un camino, por 7 caminos huirán. Por eso es que Dios te dice: yo soy tu escudo, torre fuerte es el nombre de Jehová. Porque hay una sangre que marcó tu vida. Para los hebreos en aquella primera Pascua, la sangre solo marcó los dinteles de su casa. Pero nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esa sangre no marca nuestra casa física. Esa sangre marcó tu vida. Esa sangre marcó tu vida. Esa sangre redimió tu vida. Esa sangre perdonó todos tus pecados. Esa sangre te hizo nacer de nuevo. Esa sangre te hizo ser hijo de Dios. Esa sangre te hizo ser templo del Espíritu Santo. Dios mora en ti. Esa sangre te hizo ser rey y sacerdote. Esa sangre te hace ser más que vencedor. La sangre del Cordero. Por eso, amados, por eso es que nosotros debemos entender que Cristo, que es nuestra Pascua, que su sangre que tocó nuestras vidas y redimió nuestras vidas, nos colocó en una condición y posición favorable delante de Dios.
Y yo quiero concluir. Hay mucho que entender sobre la Pascua. Pero yo quiero leer Salmo 105:37. Dice, así los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Salmo 105:37. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Fíjense aquí, amados. La noche antes de la Pascua, ellos eran siervos, esclavos, pobres. Trabajaban solamente para comer. No podían anhelar y soñar más en la vida que trabajar para comer. Esa noche, ellos comen la Pascua, salen de Egipto, y la Biblia dice que Dios los quitó con oro, con plata y sin ningún enfermo entre ellos. Vos que sos pensante allí, ¿cómo es que en medio de 4 millones de personas ningún enfermo haya? ¿Será que había algún enfermo antes de que saliesen de allí? Claro que había. Pero ¿cómo es que salieron sin ningún enfermo entre ellos, saliendo de Egipto y yendo rumbo a Canaán? Porque la noche antes de salir, comieron el cordero, comieron la Pascua. ¿Qué es lo que yo quiero decirte? Ellos comieron un cordero que apuntaba a Cristo. Ellos comieron un cordero inocente que murió para que ellos viviesen. Pero el verdadero cordero fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y así como el cordero físico que representó la Pascua judía los quitó prósperos, abundantes y sanos, ¿cuánto más el verdadero cordero puede quitarte para bendecirte, para abundarte, para darte salud? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Ellos salieron sin ningún enfermo. Mi oración por vos es que hoy vos creas que así como un cordero físico representó la Pascua de los judíos y salieron abundantes y sanos, tu cordero, que es Cristo en la cruz, te arrancó de las tinieblas, te arrancó del mundo para darte no solo salvación, sino para hacerte abundante y para hacerte sano. Cree eso en tu corazón. Cree eso en tu corazón. Cree eso en tu corazón. De esta manera nosotros estamos cerrando nuestra lección 2, nuestro periodo de opresión y liberación. 430 años oprimidos por los egipcios. Los israelitas vivieron así 430 años. Dios levanta a Moisés el libertador. Las plagas son el juicio de Dios ejecutando a los dioses de Egipto, y ellos salen después de la Pascua, al haber celebrado la Pascua. El entendimiento para nosotros hoy: vos y yo como Israel estábamos esclavos del pecado y en las tinieblas en el mundo. Dios envió a un libertador como Moisés llamado Jesús, que ejecutó sus juicios en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro favor, para arrancarnos y quitarnos rumbo a la tierra prometida, que es lo que llamamos de cielo, que es la nueva Jerusalén, nuestra patria celestial. Eso es lo que aprendimos en el periodo de opresión y de liberación. Si Dios así lo permite, la semana que viene estaremos estudiando el tercer periodo, el periodo de peregrinación en el desierto, los 40 años que ellos vivieron en el desierto. Veremos lo que Dios hizo ahí con ellos. Amén, amados. Desde aquí, un gran abrazo, un saludo, y continúen benditos en Cristo Jesús.